parecida a esa, que me pareció que podía ser la foto de tapa. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben, el libro está basado en la historia de Natalia Cohen, y yo me leí todos los libros de Natalia Cohen, y había en muchos de sus cuentos una obsesión por las alas, y en muchas de sus acuarelas, en sus pinturas, pintaba gallinas, gansos. Ella decía aves que vuelan bajo, digamos, aves de alas que no vuelan mucho. Y entonces cuando vi esa imagen, que era un hombre que tenía también así como unas ramas, me pareció interesante pensar en unas alas que son las alas, pero que al mismo tiempo son ramas secas, ¿no? Que por lo tanto, es decir, las alas están, pero no sé cuánto podría volar con esas alas, pero están ahí. Y después la tapa tiene toda una historia, porque es bastante raro que en un libro la editorial haya presupuesto, digamos, y la editorial sí pague para hacer una producción de tapa. Una producción de tapa implica contratar un fotógrafo y diseñador, sacar una foto especialmente para la tapa. Por suerte, y una cosa como rarísima, tuve la suerte de que la editorial diera un presupuesto para eso. Entonces, y yo tenía la idea clara, tenía que ser una mujer así de espaldas y con unas ramas. Y tenía también la persona que lo podía hacer, porque Mariana Melink, que es fotógrafa y hace arte digital, así yo ya conocía sus fotos. Ella había hecho la foto de Solapa de Rara, y hace unas fotos geniales. Después les puedo pasar, si quieren, el Instagram. Y además es mi prima. Y entonces le propuse que ella hiciera la foto de tapa, y nos faltaba una modelo. Necesitábamos una señora grande que además se prestara a hacer esa foto en camisón y qué sé yo. Y Mariana un día me dice: la tía Olga, que es nuestra tía. Y a mí no se me había ocurrido, y le dije: sí, buenísimo, pero yo no me animo a decirle a la tía que a ver que se nos venga a poner medio en bolas, a ver si quiere. Le dijo ella, nuestra tía se recontra copó, así que quedó en familia. Y de ahí salió la señora de la tapa, es mi tía Olga. Si buscan en mis redes van a encontrar el backstage de la tapa. Pero es eso, yo considero, digamos, que son unas alas que están, pero que están secas, o que se han secado, o que se las han secado. Sí, ellos habían encontrado algunas significaciones en esa fotografía de tapa, que tenía que ver con las ramas secas. Habíamos atribuido eso a una cuestión de los vínculos, de cómo se iban resquebrajando con el tiempo. Y lo mismo la mujer que está en una banqueta de espaldas, habíamos asociado también al tema de la vejez, y aparece ahí con ese visillo. Y bueno, ellos también fueron haciendo otras asociaciones. No sabíamos nosotros esto de los libros de Natalia Cohen. Qué buen dato. La verdad es que viene a completar el campo de significaciones de una manera muy, muy rica. Así es que, no sé, chicos, si ustedes quieren agregar algo, alguna pregunta con respecto a la tapa que les parezca interesante, además de lo que contó. ¿No? Santi, ¿querés preguntar? El dato, perdón, se entrecorta. ¿Cuál dato? Ahí te preguntan una cosa. Ay, se entrecorta un montón. Estoy sufriendo. Bueno, no importa, preguntale igual. Se entrecorta y no entendí. ¿Se corta? Ay, Martina. Dale, preguntale. Sí, te escucha. Hablale.
Yo consideré socialmente de una conversación. Yo estaba buscando dedicarme cada vez más a la escritura. Y psicoanalista, porque para escribir esta historia hacía falta entender un poco del diagnóstico. Yo tuve que ponerme a estudiar un poco qué era la demencia frontotemporal, que no es algo que específicamente se estudia en psicología, sino que es un diagnóstico más de psiquiatría y de neurología. Pero bueno, digamos, con mi formación yo leía los papers y los podía entender. Entonces me interesó también... esas fueron como mis motivaciones personales, ¿no? Bueno, contar algo que nadie quiere contar, una historia que uniera mis dos profesiones, y después me pareció interesante hablar de una historia de una familia de clase alta, que no es lo más común, digamos. Ahora un poco más, pero venimos de una época de la literatura que estuvo como más dedicada, se abocó más a las clases bajas, lo cual era necesario, ¿no? Como que había todo lo que se llama ahora, acá en Buenos Aires, digamos, literatura del conurbano, estaba como más en auge en ese momento, 2017, y me pareció que escribir una historia sobre el sufrimiento en la clase alta era interesante, para que no vayamos a creer, no sé, que el dinero resuelve todo, ¿no? Y me interesó justamente eso, o sea, pensar en si el dinero podía ser justamente una fuente de sufrimiento. Me parecía que el libro ponía en escena esos temas, ponía en escena el asunto de qué consideramos locura y qué consideramos y qué no, y por qué consideramos locura, y las tramas familiares, que son mi tema, ¿no? O sea, yo escribo sobre tramas familiares una y otra vez, no porque me lo proponga, sino porque son las cosas que me resultan interesantes escribir. Y en definitiva, como digo en el postfacio, para resumir todo esto, se unieron para mí las dos cosas indispensables para escribir un libro. Que roce algo propio, digamos, me interesaba a mí personalmente, y también tuve esa intuición de que el libro podía servir para algo, ¿no? Como que podía haber ahí algo para otro. Y eso a mí me alcanza para escribir un libro, y los otros que escribí. Súper. Bueno, acá gracias Natalia, te quería
pregunta. Estás muteada, Gracias, gracias. Acá te quería preguntar otra cosita. A ver, Ardi. ¿Sí? ¿Por qué escogiste el género non-fiction para narrar la historia de Natalia Cohen? ¿Por qué escogiste el género non-fiction? Bueno, al principio iba a ser, durante toda la escritura del libro, en mi cabeza el libro se iba a publicar con los nombres reales. Era más que non-fiction, era una crónica novelada, digamos. Era la intención de contar, de poner a disposición esa historia con todos los detalles posibles. Entonces, al principio fue escrito así, como... te diría más, lo pensé como periodismo narrativo. De hecho, estudié sobre eso, que era algo que yo no dominaba y demás, y lo escribí así. Después, por las particularidades de la historia, porque involucraba a nombres que son conocidos, que podían, además la familia no estaba de acuerdo con que se escribiese el libro, y entonces eso podía llegar a traer algunos problemas legales con los que hay que tener cuidado. Entonces, por esa razón, la editorial me propuso pasarlo a ficción basada en hechos reales, porque les parecía que era la mejor manera de contar esta historia y de poner en escena algo que a mí verdaderamente, a mí nunca me interesó escribir este libro como una denuncia, como para escrachar a nadie, digamos, no me interesó. No me interesaba eso, me interesaba la historia. Y bueno, y como había nombres conocidos, bueno, para mí era el precio que yo tenía que pagar en el sentido de, yo no tengo un perfil de que salgo, qué sé yo, a putear, a denunciar, que a mí me interesa la literatura, digamos, la denuncia no, y el panfleto no es mi asunto. Pero esta historia me interesaba y si había que pagar el costo de hablar y mencionar nombres conocidos, yo, con tal de escribir el libro, estaba dispuesta a eso. Y en la editorial me dijeron, mirá, si vos lo publicás con nombres y apellidos reales, este libro también, digamos, puede ser leído como Natalia Cito denuncia a Facundo Manes. Y me parece que no es lo que a vos te interesa. Y ahí cuando me dijeron eso, dijeron, claro, no, a mí la verdad que eso no me interesa. Entonces, si lo pasamos si le damos esa forma de non-fiction, si le damos esa forma de ficción basada en hechos reales, es una manera de tomar partido en acto por la historia. Estamos diciendo que lo que nos importa es la historia. Y recién ahí me cerró, porque al principio, cuando me propusieron pasarlo a ficción basada en hechos reales, mi respuesta fue, yo no quiero publicar un libro cobarde. Porque yo soy cobarde en un montón de aspectos de mi vida, menos cuando escribo. En lo único en lo que no soy cobarde es cuando escribo, como el lugar en donde siento que sí, que ahí sí puedo. Bueno, la respuesta de mi editora me dijo, no, cobarde no, tampoco el suicidio, Natalia, dejate de joder, así fue la respuesta. Pero más allá del suicidio, digamos que incluso estaría dispuesta a hacer más kamikaze, escribiendo, a mí me cerró y la razón, digamos, por la que elegí esa forma es tomar partido por la historia, de poner a disposición esa historia y que no pueda leerse como, bueno, Natalia Cito denuncia a Facundo Manes. Y además ahí encontré una forma mucho más rica, ¿no? Más rica, que enriqueció el libro, ¿no? Saer dice que cuando uno pega el salto a la ficción, se multiplican las posibilidades de tratamiento de una historia, ¿no? Como es el salto a la ficción, no tiene que ver con saltar a la mentira, tiene que ver con multiplicar las posibilidades de la verdad. Y eso me pareció fascinante. Cuando descubrí eso, dije, qué bueno, menos mal que estemos por este lado, el libro creció muchísimo. Claro, y de hecho vos lo decís claramente en los epígrafes y también en el prefacio, ¿verdad? Nosotros nos preguntábamos con los chicos
nos preguntábamos cómo fue esto de decidir esa treintena de entrevistas variadas a tanta gente y después ordenar ese material. ¿Cómo elegiste los actores y cómo se fue ordenando ese material para configurar la historia? Bueno, en realidad sí, no fue primero las entrevistas y después ordenar y después escribir, fue simultáneo. Sí tuve que diagramar toda una estrategia de por dónde empezar a hacer las entrevistas, porque había mucha gente que no quería que se escriba este libro. Entonces, y por lo tanto, digamos, muchas cosas se me podían venir en contra si algunas personas se enteraban que el libro se estaba escribiendo. Entonces, además, lo que pasa cuando uno hace una investigación es que se te van, si hay gente que no quiere que la información circule, se te van cerrando las puertas. O sea, si tal se entera, che, mirá qué tal, hay una chica que está llamando y está escribiendo un libro, te empiezan a no responder. Entonces hay que empezar como por el lado en donde la gente sí quiere hablar. Y después, así, para que incluso para que si alguno, esto es investigación periodística, digamos, claro. Si alguien no tiene ninguna idea, o sea, si quiere o no quiere, mejor agarrarlo desprevenido, ¿no? Y de pronto llamar por teléfono y conseguir que alguien diga cosas que capaz que no tenía pensadas decir. Entonces empecé a través de un amigo de Natalia Cohen, que él estaba muy colaborador con el libro. Él me hizo algunos contactos y después es como una especie de cadena, ¿no? O sea, uno entrevista a una persona, esa persona te habla de una multiplicidad de escenas y demás y te dice, no, porque acá estaba tal, y que yo, bueno, y vos me podés pasar el teléfono de esta persona. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, y bueno, y cuando es no, hay que investigar redes, qué sé yo, contactos. Y yo bastante rápido tuve la certeza de que la escena inicial era el momento en donde a ella se la llevan, ¿no? Para mí, sí o sí el libro empezaba ahí. Es muchísimo ya tener el comienzo de un libro, porque eso determina un montón de cosas. Entonces, cuando tuve suficiente información como para escribir esa escena, la escribí y después iba haciendo entrevistas y a medida que iba haciendo entrevistas iba escribiendo. Tanto que, y eso forjó, digamos, una nueva manera mía de escribir para ese libro que no tenía, que de pronto yo venía acostumbrada a escribir ficción, entonces uno imagina, y bueno, necesito escribir una escena y alcanza con que me la imagine para escribirla. Acá, como les decía, yo al principio lo escribí pensando en que iba a salir como una crónica narrativa, de periodismo narrativo, por lo tanto tenía que ser fiel a la realidad, fiel a los testimonios, no podía inventar nada al principio. Entonces venía escribiendo una escena y necesitaba como complejizarla y me quedaba pensando, bueno, y a ver, ¿a quién puedo llamar para que me cuente lo que sigue? O sea, porque no lo puedo inventar. Eso para mí fue como, me lo tuve que bancar, no era algo que me gustase, era una dificultad en la escritura. Entonces ahí, bueno, ahí me rompía la cabeza para ver a quién podía llamar, conseguir la entrevista, que me recibieran, etcétera, para poder seguir escribiendo. Entonces, así fue que fui escribiéndolo a medida que fui haciendo las entrevistas. Después, cuando terminé las entrevistas, me habrá llevado 2-3 meses para terminar de darle forma al libro, pero fue simultáneo. Lo cual es una forma muy singular de escribir, o sea que después no la usé en los otros libros que escribí después, porque volví a escribir pura ficción, digamos. Pero como ejercicio fue sumamente interesante, esa convivencia de investigadoras y escritoras. Gracias, Andrés. Gracias. Sí, preguntale, sí. No, vamos, ahí. Hola. Hola, Andrés. Tengo, bueno, muchos formulamos
Una pregunta relacionada. ¿Cómo vos lograste construir la identidad de los actores que participaron en la novela? Porque muchos sabemos que no accedieron a ser entrevistados, o vos no tuviste capaz el tiempo o la oportunidad. Sí, de las personas que aparecen, bueno, sí, algunos no, es verdad, las hijas no accedieron a ser entrevistadas y Facundo Manes tampoco. De Facundo Manes, por ejemplo, me vi un montón de videos. Fui a escucharlo en una conferencia que dio pública. De hecho, ahí fue que lo esperé y para decirle que quería entrevistarlo, que estaba escribiendo este libro, se lo dije yo en persona. Y vi, vieron como hacen los imitadores que ven muchos videos de la persona y se detienen en los gestos y demás. De él vi muchísimos videos, hasta el hartazgo. Encontré que dice casi lo mismo en todas sus entrevistas, ¿no? Porque cuando uno lo ve cada tanto dice, mira, pero bueno, después si vos te das un atracón de entrevistas y de conferencias, te das cuenta que dice en todos lados casi lo mismo. Y de ahí esa cosa minuciosa, digamos, sé cómo se mueve, sé cómo se ríe, qué sé yo, cómo pone el cuello, no sé, cosas muy particulares. Así que a ese personaje le dediqué mucho porque además, digo, más allá de lo que uno pueda pensar de él y demás, a mí me resultaba un personaje interesante, digamos, es alguien que se distingue de los demás, que tiene hasta en su forma de moverse física, se mueve diferente que las personas de su alrededor. Y eso me resultaba, como pensando en construir un personaje, me resultaba interesante. Y Natalia Cohen también tiene eso. O sea, para mí hay puntos en común entre ellos. Eso fue lo que en un momento me fascinó. Ella también es una persona diferente de su alrededor. ¿Y cómo lo construí? No sé, supongo que igual que cuando uno construye cualquier personaje para escribir la ficción, basándose, digamos, en cosas que uno ve, de las personas y las va mezclando como en los sueños, ¿viste? O sea, tomás un pedacito de una, un pedacito de la otra, se mueve así y habla como tal y qué sé yo, y ahí lo construís. Y cuando lo pasé a ficción, pude pegar un saltito, como decía antes, que a mí me resultó más divertido y demás, y así, por ejemplo, el personaje del curador, el que tiene algo de Bioy, al que yo llamo Bioy, por supuesto que eso fue algo que pasó cuando pasé a ficción, y me di esa licencia porque me di cuenta de que yo lo tengo perfectamente físicamente porque lo entrevisté y demás, y decía, claro, tiene algo de Bioy, sí. Y entonces para mí llamarlo así lo dotaba de una cosa, qué sé yo, mágica, mucho más interesante que tener que llamarlo por su nombre real, ¿no? Como que sí, me parece que no hay gran diferencia en la construcción de los personajes entre... La única diferencia, te diría, es como cierta molestia que uno tiene con saber que hay un personaje de carne y hueso que va a leer el libro y que se va a ver, se va a encontrar, se va a identificar porque va a saber que es él. De hecho, Bioy, este personaje, me llamó al poco tiempo que se había publicado el libro, y estaba fascinado, encantado con que yo, o sea, a él le parecía como un homenaje, que lo había llamado Bioy, que la mujer en joda, desde que habían leído el libro, le decía Bioy. Y no sé, bueno, a mí me parece que eso, como les decía, que eso multiplica la realidad al infinito, de una manera así, hermosa, qué sé yo. Eso, no hay mucha diferencia con cualquier personaje de la ficción. ¿Por qué? Digamos, porque escribir la realidad es imposible. Entonces, siempre que escribimos estamos creando ficción. Entonces, si uno sabe eso, bueno, no tiene ningún sentido intentar escribir la realidad. Es imposible. A la hora de escribir, ¿pensaste que iría a un público en específico?
Bueno, mira, si hay un público que no se me había ocurrido que podía leer este libro, son ustedes. O sea, yo estoy chocha con esto. Cuando Maricel me contactó, yo dije, wow, la verdad es que si hay algo que no se me había ocurrido es que lo podían leer chicos de quinto año, qué sé yo, no sé, por propio desconocimiento, no sé, ¿no? No, la verdad es que el público que me imaginé, o sea, el lector, nada, adultos. Y en general, porque tal vez yo me enganché más como con el asunto de la vejez y demás, me parecía que sí, que los lectores podían ser, no sé, gente de 40 y pico para arriba. Pero como siempre que uno escribe, escribir es tener como esa intuición y después soltar el libro y que el libro haga su recorrido, tanto que estamos hablando nosotros y ustedes lo leyeron y según Maricel se engancharon, ¿no? Entonces, Maurice Blanchot, que fue un crítico literario francés, dice algo que a mí me sirve mucho, y él dice que el autor no sabe lo que escribe. Que el autor escribe, se entrega a lo incesante de la escritura y que no puede saber nada de su obra, que en realidad sabe de su obra a través de los lectores. Entonces, y que no tiene ningún sentido pretender, que no puede leerse a sí mismo, ¿no? Entonces a mí eso me sirve porque cuando me enrosco un poco y digo, bueno, ¿y esto para quién? ¿A quién le va a interesar? Y qué sé yo, me digo como si Blanchot se levantara y me dijese, bueno, vos escribí. Y no pretendas saber más que eso. Vos podés saber que vas a escribir y punto. Después lo demás dejáselo a los lectores. ¿Y estos lectores publicaron la novela, dieron a leerla, ofrecieron a otros? Hay mucho ruido y no escucho nada. Que digo que estos lectores de acá, estos lectores de quinto año, dieron a leer a los padres, algunos amigos y conocidos y demás. O sea que la lectura de la novela fue muy fructífera. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta, a ver. No puedo estar más feliz. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Otra de las preguntas que formulamos fue, ¿tuviste necesidad de quitar alguna parte de la información o transformarla para que esta no sea tan fuerte? No. Al contrario, o sea, cuando uno hace una entrevista y alguien te cuenta algo fuerte, o sea, se te hace agua a la boca y decís, wow, o sea, seguí, contame más. No. Hay solo una parte que la ficción me permitió contar. Estos libros, cuando el libro puede tener como cierta, es litigable se llama, ¿no? Que es decir, que puede ser un libro que pueda traerte juicios. Las editoriales lo mandan a leer a abogados que se dedican a ver si el libro, a ver en qué punto, digamos, si hay algo del libro que se pueda modificar para evitarse un juicio, ¿no? Bueno, este libro pasó por 2 editoriales, digamos, primero se iba a publicar por Random, por Sudamericana, y después finalmente se publicó por Galerna. Y en una de esas lecturas legales, una de las escenas que a mí me habían dicho que era fuerte en el sentido de que podía ser litigable, es esa escena en donde Orlando Narvaja llama a Gloria Fusco y la amenaza, podríamos decir, ¿no? Cuando le dice, hija de puta, no vas a trabajar en ningún lado más y demás, ¿no? Cuando ella pone el celular en el medio está con sus amigos y ella pone el celular en medio de la mesa y todo el mundo escucha como él la putea. A mí me encantaba esa escena, me parecía preciosa, literariamente hermosa. Pero bueno, algún abogado me ha dicho, y bueno, pero ahí, qué sé yo, si vos lo publicas con los nombres reales, él puede decir que vos estás diciendo que él la amenazó, y las amenazas son un delito. Entonces la ficción me permitió preguntarme varias cosas y decir, bueno, eso está escrito basado en relatos, ¿no? Entonces,
bueno, uno puede decir, bueno, hay que ver si esto fue así, ¿no? ¿Qué pensará Orlando Narvaja? Si le preguntamos a Orlando Narvaja cómo fueron las cosas, ¿él me va a decir que las cosas fueron así o qué me va a decir de él? Y entonces ahí construí esa otra escena de que, bueno, hay quienes dicen que las cosas fueron así y él dice las cosas de esa otra manera. Y eso me pareció también interesante porque con eso también nos topamos todo el tiempo. A ustedes les debe pasar, ¿no? Como se pelean con un amigo y el amigo te dice, no fue así como vos decís, fue así. Y vos decís, no, fue así como digo yo. Y bueno, ¿y cómo fue? Y de, qué sé yo, de las dos maneras, ¿no? No es que hay uno que está deliberadamente mintiendo, es que para cada cabeza nuestra es un universo. Entonces me fui por las ramas, digamos, pero no tuve que, al contrario, digamos, lo fuerte me interesaba y lo incluí, todo lo que venía a cuento, ¿no? A veces en las entrevistas las personas me han contado cosas quizás jugosas de estos personajes, pero que no venían a cuento de la historia, entonces sí, eso que quedó afuera. Pero bueno, no porque tuviera que suavizarlo, sino porque no venía el caso. Bien, de hecho esos organizadores que vos decís, en varios segmentos de la historia se dice, se podría decir que, o se llegaría a pensar que, como concediendo también que pueden suceder otras cosas que no fueron tomadas por la escritura o por el lenguaje, por el discurso en ese momento, lo cual también habilita la posibilidad de otras escenas, ¿verdad? ¿Facundo? Sí. Hola. Bueno, te escuché menos de cortado, pero sí, a mí una de las cosas que guió también mi escritura es la voluntad de no simplificar. Entonces, cuando uno escribe una historia con tantas voces y tantas miradas, una posición posible de la escritura es decir, bueno, yo de todas esas miradas y todas esas voces decido yo cuál me parece la más verídica y voy por esa, ¿no? Para mí eso achata, ¿no? Como que simplifica y dice, bueno, las cosas son así. Y en ese punto yo como buena psicoanalista sé que las cosas no son así de acuerdo a quien las diga, ¿no? Y lo que vale es lo que dice la gente. Entonces, a mí me interesaba que el libro fuese fiel a la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, por eso está ese tono, ¿no? Como, bueno, dicen que es así, se podría haber dicho que es de esta manera, hay otros que dicen que pasaron las cosas de este otro modo, y entonces eso es casi como, en ese punto quizás sí podría decir que hay una pretensión de realismo, digamos, ¿no? Que no tengo que no he tenido en otros libros. Realismo en el sentido de que, bueno, en la realidad no está resuelto, o sea, no hay quien nos diga, bueno, mira, las cosas son así, qué sé yo, son de muchas maneras, de acuerdo a dónde uno se pare, con quién hable, qué mire, ¿no? Hola, Tess, si pudieras cambiar algo de la historia, ¿lo harías y por qué? Wow, nunca me habían hecho esa pregunta. Si pudiera cambiar algo de la historia. No, pienso que no. De hecho, podría haberlo hecho cuando lo pasé a ficción y me encontré que las licencias ficcionales que me tomé fueron muy pocas. No cambiaría nada, no. Está buena la pregunta, no me la habían hecho, o sea, como que me hiciste pensar, pero no, creo que no. No, porque además me lo prueba el asunto de que sí, cuando tuve como el mundo a mi disposición y me dijeron, bueno, escribí una novela, yo no cambié casi nada. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu parte favorita de escribir el relato, del proceso de escritura? Ah, qué lindo. Mi parte favorita. Cuando lo terminé. Bueno, sí. Creo que, escribir es mi vida, sin duda, pero es arduo. Entonces,
el haber escrito es como quizá el momento más placentero. No sé si tengo una parte favorita. Disfruté mucho de escribir el primer capítulo, sobre todo el primer capítulo, sí, me parece, sí, es quizá una de las partes para mi gusto más lograda del libro. Sí, el primer capítulo y haberlo terminado, sí, digamos eso. Teniendo en cuenta que no tuviste acceso a todas las fuentes, ¿cómo construiste la identidad de los actores faltantes? Bueno, eso me habían preguntado hace un rato. Mirando, investigando, inventando un poco, pero bueno, también internet ayuda mucho y uno busca fotos de las personas. Sí, las redes ayudan un montón. Me convertí en una especie de espía. Las redes son geniales, ¿no? Porque uno busca, qué sé yo, ustedes seguramente son más expertos que yo, pero uno busca los comentarios, quién le habla a quién, ¿no? Y entonces llegás y encontrás fotos. Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿no? Con lo que uno publica en las redes, porque después rápidamente llegan a, qué sé yo, una foto de cuando estás en el cumpleaños de tu tía y que no pensás que eso va a ser público, y bueno, si no la publicaste vos, la publicó otro y demás, y uno tiene ahí la posibilidad de chusmear un poco cierta intimidad. Ese fue, sí, un trabajo de investigación. Yo también te quería hacer otra pregunta. Bueno, en vos la historia tuvo mayor resonancia cuando comenzó todo el brote mediático, o sea, en el 2005, cuando comenzó a tener mayor resonancia esa historia, o cuando vos publicaste el libro. No, en el 2005 yo me acordaba muy vagamente, de esta historia. No, en el 2005, además yo en el 2005 estaba en otra, digamos, no era escritora para nada todavía. Yo me recibí de psicóloga en el 2001, así que en el 2005 era toda psicóloga, yo toda psicoanalista. Me gustaba escribir, pero no, todavía la escritura no me había llegado. Yo me hice escritora, empecé a derrapar, digo yo, hacia la literatura en el 2007. Entonces, no, la historia me resonó cuando les contaba, esta persona me dijo, está esta historia que nadie la quiere escribir, que eso fue en el 2017. Ahí es que me hizo clic, digamos, y recuperé algo del 2005. Pero lo recordaba vagamente. No es que en el 2000... También es difícil cuando una historia está ocurriendo decir, esta historia hay que escribirla. Algunas sí uno ve cuando mirás, qué sé yo, no sé, los noticieros, los diarios, y decís, wow, esta historia es interesante para escribir. Pero en general, viste que los libros y las historias se escriben bastante después, ¿no? Como que mientras algo está ocurriendo, es casi imposible saber qué es lo que está ocurriendo. Uno sabe qué está ocurriendo cuando vuelve la vista atrás y tiene la posibilidad de ir hacia atrás, no solo uno, sino también las fuentes, los actores, ¿no? Como que cuando está así algo como latiendo, bueno, hay que dejar que pase para después escribir sobre eso. Con las historias personales pasa lo mismo. Hola Natalia. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí. Un gusto. Te quería hacer una pregunta. En varias intervenciones de Vargas Llosa escuché decir que para él hay una diferencia tajante entre lo que es la ficción y la realidad. Señala esto a veces de manera insistente, pero te escucho a vos que pareciera que tu discurso pasa por otro lado. ¿Cómo pensás esa relación entre la ficción y la realidad? ¿Es para vos algo tan distinto? ¿No? ¿Cómo lo ves al tema? ¿Cómo? Ay, se cortó. ¿Cómo? ¿Cómo pensás la relación entre la ficción y la realidad? Digo, porque te decía que uno lo escucha a Vargas Llosa, por ejemplo.
muchas veces hacer una diferencia muy tajante entre una y otra dimensión de la Ah, vida, ¿no? sí. Bueno, es la pregunta del millón esa. Es la pregunta del millón. Mira, yo soy un poco fundamentalista con eso. Fundamentalista en el sentido de que a mí, o sea, el psicoanálisis te muestra que la realidad nunca es una, que en realidad no hay la realidad. O sea, si después de que cortamos, todos ustedes, cada uno de ustedes tiene que contar lo que pasó, lo va a contar diferente. Porque está mintiendo, no, porque nosotros, cada uno tiene su propia realidad y vivimos ahí y no tenemos chances de vivir en otro lado. Es decir, todo el tiempo, mientras vivimos, estamos creando nuestra propia ficción. De hecho, bueno, Lacan, el psicoanalista francés, lo dijo hace muchos años, que cada uno, que el inconsciente está estructurado, digamos, en forma, es una ficción, o sea, todos nos construimos una ficción, ni siquiera voluntariamente, o sea, es la única posibilidad en la que vivir. Entonces, ese despegue de la realidad, a mí ya me pone como en un lugar que me habilita, o sea, en donde se me mezcla bastante la realidad con lo que yo digo, con eso que decimos, bueno, ahora estoy inventando. En el fondo yo sé muy bien que es todo lo mismo, es decir, que también cuando creo que no invento, estoy inventando, es decir, estoy creando mi ficción. Entonces eso me hace todo medio, de hecho, al principio, esa fue una de mis dificultades al comienzo, cuando yo estaba escribiendo este libro, para que se publicara con los nombres reales, como periodismo narrativo, y entonces leía periodistas que decían, no, hay que ser fiel a la realidad, y qué sé yo, y yo decía, pero ¿qué realidad? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si acá yo estoy escribiendo sobre gente que me contó lo que pasó, entonces ahí ya hay un margen de error enorme. Para mí, te diría, mi fundamentalismo es todo es ficción. Entonces, entonces, vale todo no, porque capaz que se puede malinterpretar, pero en el sentido de que uno entrene crear la propia realidad o la propia ficción, lo cual en mi cabeza sería lo mismo, no hay límites. No hay límites. De hecho, esto me está llevando casi al surrealismo, en un punto en lo que estoy escribiendo ahora, ¿no? O sea, no sé a dónde voy a terminar. Por eso digo que aviso esto del fundamentalismo. No todos los escritores lo piensan así. Yo me estoy yendo al cuerno, probablemente. Pero me parece que esa es la magia de la literatura. O sea, para que no tiene. En eso estoy bastante con lo que decía Macedonio, ¿no? Macedonio Fernández decía que él abominaba del realismo. Decía, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el realismo? ¿Para qué? Si justamente la literatura da esa posibilidad, de dar el salto hacia construir cosas que no están, pero pueden estar en la realidad gracias a la literatura. Entonces, ¿por qué limitarnos? O sea, ¿por qué achicar las posibilidades de tratamiento de la literatura? No sé si te respondo, digamos, hay poca o nada distancia para mí entre la realidad y la ficción. No, buenísimo, buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Hola, te tengo una pregunta. Yo quería saber el por qué elegiste ese caso, el cómo lo conociste y el por qué decidiste escribir sobre eso. ¿Cuál fue tu motivación para decir, yo quiero escribir sobre este tema? Bueno, lo conté hace un ratito. Yo quiero escribir fue porque unía mis dos profesiones, escritora y psicoanalista. Y sí, como les dije antes, fue a partir de esa frase, esta historia nadie la quiere contar, y para mí es como, bueno, basta que me digan, no vas a poder hacer esto para que yo lo quiera hacer, no cualquier cosa, en relación a la escritura, ¿no?
En eso sigo siendo bastante adolescente. Eso. Hola Natalia, te quería preguntar, Hola. después de tener la oportunidad de entrevistar a Natalia Cohen, ¿vos crees que en la historia que vos contaste pudiste capturar la esencia de... La mía. Entonces, difícilmente pueda arrogarme la capacidad de haber captado la esencia de ella. Sí creo que pude construir la esencia de ella como personaje, o sea, en Sarah Katz, o sea, de Sarah Katz, quizás yo sepa más de Sarah Katz que de mí misma, eso es muy posible. Pero sí, no de la real, no creo, no creo porque me parece imposible, me parece un imposible hasta con uno mismo, ¿no? Incluso a veces también, a mí me parece que a veces uno se rompe la cabeza, ¿no? Como, bueno, ¿quién soy? A ustedes quizás en esta época les pasa, están por tener que decidir qué van a estudiar, qué sé yo, ¿no? Como, y son preguntas que calan en la cabeza, pero después yo a veces pienso como, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que responderme quién soy, digamos? Quizá puedo saber qué tengo ganas de hacer. Ahora, ¿quién soy? Yo qué sé, no sé. Me parece que es más fácil poder decirse a uno mismo qué cosas verdaderamente te importan y qué cosas tenés ganas de hacer. Y después, bueno, en ese hacer debe haber un ser que se debe jugar, pero qué sé yo, ¿por qué uno tendría que poder decirlo con todas las letras? Pero es interesante tu pregunta. Sí, del personaje tal vez. Yo tengo otra pregunta. Sí. Y es, ¿cuál fue el comentario recibido más impactante al lanzar la obra de el más impactante, no sé, hubo dos cosas que me llamaron, sí, no sé si hubo dos cosas. Una, el efecto del libro en algunas de las fuentes reales, digamos, ¿no? Como les decía, uno, este de Bioy, que me dijo, bueno, mi mujer me dice Bioy, que no es Bioy, claramente. Después, el personaje real de Gloria Fusco fue alguien con quien yo también hablé después de que el libro se publicó. Ella, cuando le avisé que el libro se había publicado, le avisé un día a la mañana y ella a las 5 de la tarde me llamó para decirme que ya había leído el libro. O sea, le avisé, se lo compró, lo leyó todo y a las 5 de la tarde ya me dijo que para ella había sido muy importante porque el libro le daba, ella tenía, digamos, solo su propia visión de lo que había pasado, y el libro le había contado la otra parte de la historia de la que ella misma había sido casi protagonista, pero que no sabía muchas cosas, ¿no? Y otro efecto que yo no me esperaba es que recibí unos cuantos mensajes de personas que tenían ellos problemas mentales y que las familias los habían querido internar o habían estado internados y estaban en disputas con sus familias, que incluso uno me pedía que escriba su historia, ¿no? O sea, como, bueno, yo quiero que nos encontremos para contarte tu historia, mi historia y que vos la escribas. Eso es muy, muy loco, ¿no? Como alguien, lo que genera el libro, por supuesto que no me es posible, yo ya escribí esta historia y no es que me voy a dedicar a escribir historias de salud mental. Los libros para mí son lugares de los que me fui, porque justamente porque me metí tanto y porque uno pasa tantos años metido en la historia, que después
después es posible irse, lo cual es algo muy bueno también, ¿no? Como es poder irse de algunos temas que a uno lo convocan y que te preocupan durante un tiempo y que después puedas soltarlo, es algo genial. Entonces me sería imposible volver a escribir un libro parecido. Hola. Hola Natalia. ¿Cómo estás? Hola. Florencia es mi nombre. Los chicos van conmigo psicología. Hace poco empezamos a ver psicoanálisis y hablamos mucho del deseo, del motor que impulsa la conducta. Y quería preguntarte puntualmente, ¿cuál es el motor que te impulsó a escribir? ¿Qué te genera escribir, por ejemplo? ¿Vos les podés explicar a los chicos qué sentís al escribir? ¿Qué sensaciones tenés? A escribir en general. Sí. Qué sé yo, puedo estar 3 horas hablándote de esto. A ver, espera, ¿cómo lo sintetizo? Escribir me salvó la vida. Eso sí. Yo soy escritora a partir de una experiencia personal muy triste. Y es que, bueno, mi primer hijo se murió en mi panza cuando yo estaba embarazada de 6 meses. Eso me dio vuelta a la vida, me puso todo patas para arriba, o sea, como si me hubieran cacheteado, me hubieran dicho, bueno, todo lo que vos creías no era así. Y cuando pasa eso, yo tenía 30 años cuando me pasó eso, 29 y cumplí 30 después de que a los pocos meses. Ahí los libros me salvaron, porque yo no encontraba como qué hacer, por dónde seguir y demás. Y un día fui a una librería y le dije, che, ¿qué tenés sobre duelo? Una librería de psicoanálisis, ¿no? Dije, ¿qué tenés sobre duelo? Y me dieron un libro sobre duelo que lo había escrito un psicoanalista que había hecho teoría sobre duelo, pero que al mismo tiempo él había perdido a su hija. Y había escrito, y hay unas páginas en ese libro intercaladas que se llaman literatura gris, y él cuenta historias, sus sueños y cosas que le habían pasado cuando murió su hija. Y entonces, en ese momento así como de que el mundo me era como oscuro, yo dije, bueno, pero si este tipo pudo escribir, pudo hacer con su dolor algo que está buenísimo, porque el libro estaba muy bueno, ¿por qué no me voy a agarrar yo de lo que tengo, no? Y ahí, bueno, me agarré del psicoanálisis, que a mí era algo que me agarré en el sentido que leía el libro y trataba de usar la teoría para ayudarme, además de hacer análisis, ¿no? Por supuesto. Y también fui a eso que me gustaba mucho hacer, ¿no? Como que dije, bueno, basta, yo no voy a postergar más lo que me gusta hacer, si me gusta escribir, voy a escribir. En ese momento no sabía que iba a escribir literatura, me gustaba escribir, yo escribía teoría de, qué sé yo, artículos de ensayo sobre psicoanálisis y demás. Ahí al poquito tiempo empezó a aparecer el gusto por la literatura. Tiene algo lúdico, tiene esa magia que les decía, ¿no? Como uno se transporta a otro mundo y el libro te sostiene y dialogás. Proust decía que los libros son la amistad más pura y sincera, porque si uno verdaderamente está enganchado con leer ese libro, los libros no los lees por compromiso, no te quedás leyendo porque, bueno, no, le va a joder que me vaya, no sé, tengo que estar acá, si no soy amigo de este. No, uno lee el libro solo porque de verdad te importa, y si no lo dejás, te quedás dormido, no sé. Entonces él decía que era la amistad la mejor de todas, porque estaba libre de todas las cosas que él decía que ensucian la amistad. Y entonces, bueno, ahí los libros me empezaron a sostener, y escribir fue lo primero que me empezó me divertía, me empecé a como el primer libro que yo publiqué fue un libro de suicidas, o sea, gente que se quería suicidar, y ahí apareció un personaje que se llama Eduardo, que se quería suicidar y no podía, es decir, erraba, digamos, ¿no? Como que se equivocó, le salía mal, y entonces hasta eso le salía mal, y yo me empecé a matar de risa escribiendo eso. Me acuerdo cuando se me ocurrió un cuento en donde él se quiere ahorcar, y entonces se cuelga del ventilador de techo, y se le viene todo el cielo raso abajo, se cae con ventilador de techo y todo, y por lo tanto, no solo que no se mata, sino que tiene un quilombo bárbaro, porque se le hace mierda todo. Y yo me acuerdo, pero reírme sola como una idiota cuando se me ocurrió. Me decía, pero pobre tipo, ¿no? Y ahí, o sea, la literatura me devolvió la vida, les diría.
parezco una anciana para ustedes diciendo esto, pero es eso. Y la literatura hoy en día, si yo no escribo, o sea, para mí está clarísimo que para mí vivir es escribir. Y punto, y sé que es así, que cuando no escribo estoy de mal humor, si tengo poco tiempo para escribir estoy de mal humor. Escribir es vital para mí, eso. Yo tengo otra pregunta que es, ¿cuál es el efecto que esperabas que tuviera 27 noches en los lectores? ¿Cuál es? Espera, no te escuché. ¿Cuál es el ¿Cuál efecto? es el efecto que esperabas que tuviera 27 noches en sus lectores? Ah, no, yo no espero efectos. Yo solo tengo el deseo de que me lean. Sí, mucho deseo de que me lean, pero el efecto, no, me gusta después enterarme, como que es imposible, o sea, quizá el más vanidoso es ojalá que me lean y ojalá que les guste. Eso es todo, digamos. Después, los efectos siempre me sorprenden. Por ejemplo, con Rara, que fue la novela anterior, me pasó que alguien me escribió para contarme que a partir de que había leído Rara, ella había escrito su propia novela sobre su propia historia. Eso fue un flash, porque dije, wow, o sea, alguien, o sea, que haya tenido el efecto de dar a luz otro libro, bueno, bingo. Pero no es algo que jamás uno pueda imaginar antes. No. Las ganas es de que me lean. Que me lean, y que aunque sea les guste o no, que el libro los lleve hasta el final, digamos, que no sea un embole y que lo suelten en la mitad, o sea, que esté bueno leerlo hasta el final. Otra pregunta que te quería hacer es justamente, ¿por qué elegiste la frase que dice, si mueres, vives? ¿Por qué la elegiste? ¿Qué significado tiene para vos y para la obra? Porque nosotros como curso y con la profesora le dimos nuestra interpretación, pero quería saber vos, como autora, qué interpretación tiene. Ay, ¿y me podés contar un poco cómo lo interpretaron? Yo después te cuento la mía, pero me reinteresa. Me reinteresa saber qué pensaron. Justamente con el tema de la novela, cómo se narra y se cuenta, el hecho que tiene justamente por todo lo que pasó Natalia Cohen, la historia es como que estuvo en un sentido muerta en el que estuvo encerrada 27 días en ese geriátrico y después con la ayuda de todos sus amigos y justamente los periodistas pudo de vuelta salir y es como que renació, vamos a decirlo. Sí. Ay, qué lindo, porque es exactamente eso. Gracias. Sí, esa cita pertenece a un libro precioso que quizá para ahora no, si les interesa la escritura más adelante, ¿no? Porque es un libro como bastante complejo de enrevesado de leer, no creo que les interese, digamos, no por lo complejo, digo, pero sí a quienes les interesa la escritura, se los recomiendo, se llama La llegada a la escritura, de Hélène Cixous, que es una escritora y feminista francesa, y en ese libro ella cuenta, bueno, su llegada a la escritura. Y tiene un montón de frases con las que yo me haría una remera, muchas remeras me haría. Y esa, sí, es exactamente eso. A mí me parece que también es hasta una referencia personal, por lo que les acabo de contar, ¿no? Como, bueno, cuando me pasó esto de mi primer hijo, yo me morí. Sí, me morí, una parte de mí se murió. Y ahí, en donde uno está muerto, hay que vivir, digamos, ¿no? Como que eso me gustó de esa frase. Y eso me gustó también del personaje de Sara. Sara lleva su ley hasta el final, o sea, ella no renuncia, no renuncia aún derrotada, y a mí eso me parece una cosa, yo soy bastante así, también lo reconozco, y eso es lo que me mantiene viva, ¿no? Como que ahí en donde no estoy dispuesta a renunciar, o sea, puedo renunciar a un montón de cosas, hay cosas que no me interesan, pero las que me interesan, no, ni loca, no hay nada, por ejemplo, o sea, no hay nada en el mundo que pueda hacer que yo deje de escribir, de ninguna manera. Y a veces cuando yo tengo 2 hijos chicos, bueno, hay que pagar en las cuentas del gas y no sé qué, y la escritura no es necesariamente lo
lo que a uno le paga las cuentas, y entonces a veces es difícil tener tiempo para escribir y demás. Y a mí muchas veces no me importa nada, yo sé que tengo que escribir. Eso es, y esas son maneras de, bueno, ahí en donde uno está muerto, en donde el sistema te aplasta, bueno, ahí uno de abajo dice, ¿sabes qué? Voy a seguir vivo. Eso es. Y justamente por eso, porque en la parte de la historia, en todo momento Natalia Cohen dentro del hospital intentó dar todo de ella para demostrar que estaba bien y que al estar encerrada estaba equivocado con todos los estudios que se le hizo y que estaban mal. Sí, ella, y además es muy difícil, ¿no? O sea, la verdad que eso habla incluso de su salud mental, te diría, o sea, de su buena salud mental, porque las internaciones psiquiátricas son lugares, la verdad, muy, pero muy, muy bizarros, porque hay gente que efectivamente delira, de pronto pasás caminando y alguien te mira feo o te dice cuidado, que ahí, no sé, porque está alucinado, ¿no? Como que es una escena muy loca. Y mantenerse bien en ese lugar, en donde además sabés que los demás te consideran efectivamente loca, es una cosa muy difícil, es una prueba enorme. Y ella se mantuvo bien, entonces se mantuvo bien y además nunca renunció a lo que quería, no se abandonó. Hay que hacer todo lo que hizo con la tarjeta de teléfono, llamar al amigo, ¿no? Tejer las redes de adentro. Yo en eso, la verdad que la admiro, o sea, la admiro. Hay una novela, hablando de esto, si les interesó eso, que se llama La trompetilla acústica, de Leonora Carrington. Leonora Carrington fue una escritora inglesa, ahora si mal no me acuerdo, pero vivió en México y fue surrealista. Ella, sobre todo, busquen sus pinturas, son preciosas. Y La trompetilla acústica es un relato de una señora de 99 años que, bueno, la mandan a un geriátrico y son sus aventuras, la mandan al geriátrico y ella no quiere, y tiene una amiga que tiene 80 y pico, y la amiga la ayuda a no solo a escaparse ella del geriátrico, sino a liberar a todos los viejos del geriátrico. Y tiene escenas que son para matarse de la risa. Tiene cierta dificultad en la lectura porque es surrealista, entonces de pronto se va por las ramas, pero hay una escena en donde alquilan un auto, van con armas, bueno, y además ella, que tiene 99, tiene a su madre que está viva, que tiene 120, pero no se da pelota con la madre porque la madre está como en otro pueblo con un chongo, digamos, pasándola bien, a los 120. Es como una oda está buenísima, si les interesa leer y demás, lean esa novela de Leonora Carrington. Bueno, para cerrar, la última pregunta. Sé que dijiste hace un ratito que no renunciarías al poder escribir porque es tu vida, pero ¿en algún momento pensaste en darte por vencida para narrar el relato 27 noches en específico? Es muy buena tu pregunta. No, no, hubo momentos, hubo un momento de vacilación en donde de pronto dije, ¿y si todo esto es mentira? Hablando de lo que me preguntaban antes, ¿no? Si todo esto es mentira y yo me creí, o sea, si esto es todo parte del delirio de ella y yo me creí la de la clínica y me creí todo, después por suerte yo tuve acceso al material a la causa del juicio, digamos, a las pericias, a un montón de documentos que, bueno, que me decían que sí, que esas cosas efectivamente habían pasado. Pero en ese momento fue un momento de vacilación, de que quizá, o sea, como de mucha incertidumbre, ¿no? Como, bueno, al final, ¿quién dice? Por un instante sí necesité anclarme en la realidad, ¿no? Ahí vacilé, pero no llegó al fondo de decir, lo dejo. Al contrario, esos momentos me ponen como más, bueno, no, yo voy a encontrar, o sea, voy a buscar la manera de que esto vuelva a tener sentido. Fue un instante. No me pasó de renunciar, pero podría ser, podría pasar. A veces uno, algunos textos por alguna razón no van, y también escribir es asumir
fracaso, es decir, bueno, no lo puedo hacer, no puedo, no me está saliendo. Pero bueno, no, por suerte no, con este libro no me pasó. Es muy buena la pregunta. Bueno, ¿vamos cerrando? Bueno, Natalia, vamos cerrando. Te agradecemos un montón tu amorosidad, tu cercanía, la apertura que tenés para contar no solamente el proceso, sino las ligazones de ese proceso. Yo me quedo con algo que decís en el posfacio, que es que uno escribe y siempre es algo para otro, ¿verdad? ¿Por qué uno decide contar algo? Y vos decís claramente, de manera reiterada, habiendo distintas dimensiones, ¿no? Que siempre es algo para otro. Yo creo que en este momento que se ha creado una atmósfera en la que verdaderamente hay mucho, no solamente algo, sino que hay mucho para otros. Y que verdaderamente esta instancia de lectura, después de haber leído la obra y demás, nos brinda una complejidad tremenda que se percibe en la obra y que por supuesto tu persona se abre inmensamente a nosotros, así es que te agradecemos una cantidad tu tiempo, la deferencia de tolerar estos desperfectos técnicos y demás, así es que perdón, te hablo por acá. Bueno, decía entonces que te agradecemos una cantidad. ¿No se escucha nada? Sí, todo este momento. Realmente salimos ensanchados de alma, de corazón, de todo. Muchísimas gracias. Me alegra mucho saber que había algo y más. Eso me da mucha alegría. Y nada, y les agradezco la lectura, lo que me lean, así que gracias. Nada, la agradecida soy yo. Bueno, y esperamos que prontamente podamos organizar una venida tuya a Goya en persona, a ver si podemos conocerte personalmente. Me encanta. En vivo y en directo, con algún taller, alguna conferencia, lo que podamos organizar. Dale, sí, me encanta y nos libramos de todos estos asuntos tecnológicos y ya hablamos. Sí, me encanta, muchas gracias, me sería muy lindo ir para allá. Y gracias, nada, solo muy agradecida. Además sus preguntas me hicieron pensar un montón. Gracias. Bueno, yo también te agradezco por mi parte, la verdad que fue un placer escucharte y el intercambio con los chicos maravilloso que se dio. Tenemos muchas ganas de hacer alguna jornada ahí por agosto, septiembre, con un profe también de filo de la Universidad de Córdoba, que trabaja un poco el cruce entre filosofía y psicoanálisis, así que por ahí en una de esas te copás en esa ocasión y por ahí se arma una linda conversación. ¿Se escuchó? Sí, bueno, ojalá la sigamos. Bueno, muchas gracias y bueno, mil gracias. No sé, como que tengo un delay entre lo que veo y lo que escucho, así que por eso parezco medio. Bueno, Bueno, decíamos que esperamos todos que nos podamos ver prontito entonces, a ver si te podés enganchar. Vamos a programar en esa jornada de filosofía y psicoanálisis. ¿Qué te parece? El curso de literatura. ¡Wow! Una jornada de filosofía, pero claro, me reinteresa. Además, quiero ir a escuchar también. Bueno, arreglamos entonces por el privado después. Dale. Un placer enorme. Bueno. Lo mismo para mí. Bueno, besos. Chao. Besos a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao. Arrivederci. Chao. Arrivederci.